Fue un verano de ensueño. Noah era un chico de pueblo, Ali era de la ciudad. Se conocieron una noche en la feria. No tenían nada en común, pero esa noche, al ver a Ali, algo despertó dentro de Noah. ¿Saldrás conmigo? ¡No! ¿No? ¡Oh, Dios mío, me resbalo! Vale, está bien, saldré contigo. ¿Qué? No lo hagas para complacerme. No, quiero hacerlo. Repítelo. ¡Quiero salir contigo! Está bien, saldremos. Se enamoraron, ¿verdad? Sí, así fue. ¿Quieres bailar conmigo? Quiero. Es una bonita historia. Creo que ya la he oído antes. Es como un sueño. ¿Y tú qué haces, Noah? Trabajo en el aserradero. ¿Y cuánto dinero ganas? 40 centavos la hora. Esta situación tiene que acabar. Noah, es un chico agradable, pero no te conviene. No creo que funcione. No volverás a salir con él. Del bestseller de Nicholas Sparks Bien, señorita. ¿Y nuestra cita? llega una historia Es normal no olvidar el primer amor, pero quiero que seas mía. ¿Nos casamos? sobre... Aún recuerdo con una tremenda emoción cuando vi por primera vez la película El diario de Noah. Es una película que me emocionó desde la primera vez que la vi y luego pues la he visto en varias ocasiones. ¿Quién nos espera en Y me nuestro emocionó, destino? bueno, es una historia de amor y con un final que es lo que realmente pone la guinda final a la película, Ryan Gosling, cuando aparece una enferma de Alzheimer James Marsden, y con que Sam explica Shepard y y que da Donald sentido a en toda una la película historia, de ¿eh? Nick Cassavetes. Yo se lo leo y ella se acuerda. El diario Toda la de historia, Noah. ¿no? Te cuento esto porque para aquella época yo no conocía mucho el tema de la enfermedad de Alzheimer. Estábamos hablando principios del año 2000, no era tan comúnmente nombrado como décadas posteriores. La enfermedad de Alzheimer pues no deja de ser una enfermedad que se produce básicamente a partir de los 65 años, pero con una mayor probabilidad a partir de los 80 años, tanto como 7 veces más probable. Eso significa que los enfermos de Alzheimer son enfermos en su mayoría con una cierta edad y que por tanto el aumento de la expectativa de vida pues hace que hoy se hable más porque es más común. De hecho, se diagnostican en torno a los 10 millones de enfermos nuevos de Alzheimer cada año. ¿Y por qué te hablo de esta película? ¿Por qué te nombro esta película de los enfermos de Alzheimer y estas cosas? Bueno, pues te lo nombro porque te lo cuento, porque los enfermos de Alzheimer son uno de los casos más comunes en los que se da la lucidez terminal. La lucidez terminal es pues uno de esos fenómenos que llamamos fenómenos en el lecho de muerte, que básicamente pues son de dos tipos. Uno de ellos es la propia lucidez terminal y los otros son esas visiones en el lecho de muerte que tal vez en muchos casos se puedan decir que son un fenómeno subjetivo o alucinatorio del enfermo, pero que en no pocos casos también se da una visión compartida, acompañantes del enfermo que evidentemente no tienen esa situación del enfermo para tener una visión, digamos, alucinatoria, ¿no? Bien, decidí hacer este vídeo después de leer el libro que ha escrito Alexander Bethany, cuyo nombre es El umbral, y que te pongo una imagen a mi izquierda, a mi derecha, sobre el libro. Y Alexander Bethany es un investigador que es director del Instituto Viktor Frankl de Viena y del Instituto de Investigación en Psicología de la Universidad Pázmány Péter de Budapest. Este investigador, este psiquiatra,
pues tiene un grupo de investigación sobre los fenómenos que se producen en el tipo de lucidez terminal, y también pues comparte estudios con otros investigadores a lo largo del mundo, ¿no? Específicamente con Grayson y con algún otro investigador americano. Bien, pues en el libro Alexander Bajani quiere ser ecuánime, por decirlo de alguna manera, enfrentando lo que es la visión puramente cientifista y materialista, contrastándolo con lo que sucede en estos momentos de lucidez terminal. Con uno de los filósofos materialistas, científicos materialistas que cita, se llama Paul Edwards. Paul Edwards indica que precisamente el alma no puede existir, porque según dice, si existiera el alma, nuestros sentimientos y percepciones serían inmunes al daño cerebral, pero no lo son, no son inmunes. Por tanto, al no ser inmunes al daño cerebral, esto significa que no puede existir el alma. Pero claro, todo esto se viene al traste o genera importantes preguntas cuando el enfermo de Alzheimer o de demencia senil, porque hay otro tipo también, hay más enfermedades que pueden provocar esta situación, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Alzheimer, por ejemplo, pues cuando el enfermo de Alzheimer recupera la conciencia, aunque solo sea por unos minutos, por unas horas, pues ¿dónde ha estado esa conciencia? ¿Dónde ha estado ese alma, por decirlo de alguna manera? Si ahora vuelve a aparecer, ¿cómo es posible que en un cerebro destrozado, como muestran las imágenes, de pronto, tras años de que una persona sea poco más que un vegetal a la que haya que hacerle todas las cosas, incapaz de comer por sí mismo, incapaz de hacer sus necesidades, que rechaza todo contacto humano, ¿cómo es posible que de pronto en ese cerebro humano destrozado, como digo, de una persona que es prácticamente un vegetal, de pronto en unos minutos recupere la conciencia, recupere los recuerdos por un tiempo para despedirse de sus seres queridos, porque normalmente, o en muchos casos, te van a decir que se van a morir enseguida, desde que ya han llegado ya al final. Los casos de lucidez terminal pues generan muchas preguntas, como decía, pero no solo en estos tiempos, sino ya desde 1846 tenemos citadas en la bibliografía médica pues algún caso, ¿no? Concretamente, este es el caso de la señora Lawrence. La señora Lawrence había tenido un accidente y perdió la conciencia. Cuando murió, se hizo la autopsia y se pudo ver que tenía clavada en las meninges un trozo de hueso, lo cual había provocado una meningitis y la pérdida de la conciencia. Lo curioso del caso es que esta señora, unos momentos antes de morir, despertó de ese letargo en el que están estos enfermos y pidió disculpas por haber sido una molestia y recuperó sus recuerdos. Hay otro caso que siguió un investigador desde 1901 a 1905. Descubrió a una paciente, se llama Anna Caterina Emmer, es un caso muy, muy comentado, que según la literatura médica y textualmente dice que era una idiota, y lo estuvo siguiendo el caso durante 5 años hasta que falleció. Y cuando falleció, pues, al hacer la autopsia, se vio cómo tenía el cerebro, ¿no? Pero la literatura cita que unas horas antes de morir,
Ana Caterina Emmer despertó, recuperó toda la conciencia y se puso a cantar las canciones de su funeral. Hoy día, los casos de lucidez terminal son muy abundantes, y al final del vídeo pues te pongo un testimonio que salió en el programa Cuarto Milenio y que es un testimonio brutal, que además también se dan componentes del otro tipo de experiencias en el lecho de muerte, de visiones en el lecho de muerte, ¿no? Probablemente el hecho de que hoy día se den más casos, o sea, más comunes los casos de lucidez terminal, haya hecho que haga que algunos científicos se replanteen su visión sobre el cerebro y sobre lo que es la conciencia humana. Uno de ellos es John C. Eccles. John C. Eccles es un premio Nobel de Medicina, investigador australiano, premio Nobel de Medicina, como digo, por el descubrimiento de la sinapsis, el descubrimiento de cómo se comunican entre sí las neuronas. Y él escribió un libro, junto con Karl Popper, que se llama El yo y su cerebro. Y sobre este libro y sobre los pensamientos de Eccles, Alexander Bazeny hizo su tesis doctoral. Y en una entrevista que tuvo con él y que permitió que le grabaran, Eccles ya manifestaba lo siguiente. Es una cita un poco larga, pero quiero leértela. Dice John C. Eccles, le dijo a Alexander Bazeny: me gustaría añadir que para mí solo una cosa sigue siendo importante: el misterio de nuestro yo consciente. Como sabe, le he dedicado una parte de mis investigaciones. ¿Cómo nace? ¿Cuál es su destino? En el volumen que he escrito junto con Karl Popper, he expresado mi escepticismo sobre la noción de que nuestro yo sea simplemente el resultado de procesos biológicos, el resultado también de la actividad cerebral. Creo que debemos reconocer que hay un misterio que trasciende cualquier lógica biológica o materialista inherente a nuestra existencia. Así pues, hay dos acontecimientos improbables que apuntan hacia algo más allá de lo biológico y que representan puntos de entrada, por así decirlo, a lo metafísico. El primer acontecimiento es mi nacimiento. Me encontré en esta vida existiendo como un yo consciente con este cuerpo y este cerebro. ¿Es mi cerebro el creador del yo? La idea me parece cada vez más improbable. Detectamos procesos individuales en el cerebro, no un yo unitario. El cerebro es, citando a mi profesor en Oxford, Charles Sherrington, un telar encantado, pero sin el yo no hay tejedor que consiga unir los hilos. El segundo acontecimiento es mi muerte. ¿Puedo creer que el asombroso don de mi existencia consciente no tiene futuro? No, no puedo. Esta increíblemente nuestra se vincula de manera misteriosa con el cerebro y puede experimentar el amor y la amistad humanos, la pasmosa belleza de la naturaleza, la estimulación intelectual y el placer de disfrutar y comprender nuestro patrimonio cultural. Esta vida es toda una aventura cuyo sentido hemos de descubrir. Y está inscrita en estos dos acontecimientos, el nacimiento y la muerte, que, y estoy más convencido de ello que nunca, trascienden no solo lo biológico, sino también las capacidades de este maravilloso instrumento que es el cerebro. Entonces, ¿somos un cuerpo o somos algo más que un cuerpo? Las experiencias, los fenómenos, el fenómeno de la lucidez terminal y las experiencias cercanas a la muerte, pues sin duda me hacen pensar
que el cerebro no es el productor de la conciencia. La conciencia, por decirlo más claramente, sería en un principio, habría que pensar en ello como algo no local, que en un momento determinado pues utiliza el cerebro para hacerse local, para hacerse consciente de un momento determinado, en un tiempo determinado y en una experiencia determinada, que es la conciencia de ese individuo determinado, pero que no depende de la vida del individuo determinado, porque si la conciencia ha podido irse en un enfermo de Alzheimer en el que se ha desaparecido y luego puede regresar, aunque solo sea por unos instantes, por unos minutos, para despedirse de sus seres queridos, si la conciencia nos puede contar vivencias que se han producido en una experiencia cercana a la muerte donde el paciente ha podido estar clínicamente muerto o tener muerte cerebral durante un tiempo, o sencillamente ha estado completamente dormido por una situación, por un coma, por ejemplo, y nos cuenta experiencias que han sido vividas por la conciencia y nos cuenta después, cuando estaba, como digo, con el cerebro sin poder ser utilizado, pues todo eso pues me hace pensar que la conciencia no es local. Y aquí pues hay varias teorías que se están investigando por estos grupos. A mí me gusta verlo, creo que se lo he escuchado también a alguien, como si la conciencia fuera la nube y el cerebro pues fueran un ordenador. Entonces cada ordenador pues navega de la manera que le apetece navegar, unas páginas, otras páginas, va a un lado, va a otro. Cada ordenador absolutamente distinto, independiente de otros, único, por decirlo de alguna manera. Pues igual sería la conciencia, igual sería el cerebro, el ordenador, que permite ser consciente, y en cada cerebro pues de una manera única y diferente, ¿no? Claro, el tema de un ordenador, si se estropea, se puede arreglar y luego vuelve a navegar, pero que se arregle el cerebro unos momentos, unas horas antes de morir, recuperando la vida, por decirlo de alguna manera, recuperando recuerdos, recuperando la conciencia, pues que se arregle en cuestión de un instante, pues no parece posible, ¿no? Y ahí está todo el misterio, ¿cómo puede ser esto? Y evidentemente no hay respuesta ahora mismo a esta situación, ¿no? Lo cierto es que la materia, el cuerpo es materia, y la conciencia, al no ser materia, en principio pensamos que es energía, un tipo de energía que no conocemos, un tipo de energía que es consciente, pero que no obedece a las leyes de la materia. La materia requiere de tiempo, la energía consciente pues parece que no. Sería esta energía, esta conciencia, podríamos asimilarlo al espíritu. El espíritu no es materia, al no ser materia no requiere del tiempo. La materia sí requiere de tiempo. Está asociada inevitablemente al tiempo. Hay una película, para terminar, que se llama Lucy, que es una película de Luc Besson, es una fantástica película que nos habla precisamente de la materia y del tiempo, sobre todo en su parte final, y que te invito a verla. Esta película pues se nos explica al final cómo el tiempo es fundamental para la materia.
Y también al final del vídeo te dejo un enlace a un vídeo que analiza toda la película, ¿no? Es un vídeo muy interesante que si te interesan los temas de conciencia y todo esto, pues creo que por supuesto, tendrás que ver la película, claro. Y para terminar, te diré que esta película le pone el nombre de Lucy porque supuestamente el primer homínido que apareció, al primer homínido que se le apareció, se le puso el nombre de Lucy. Y bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que me des un like, que te suscribas al canal y que hagas algún comentario si te parece oportuno. También te diré que si conoces a alguien que haya vivido una experiencia de las que comentamos aquí y quiere compartirla con esta pequeña comunidad que estamos haciendo, pues sería muy agradable poder conversar con esa persona y que nos lo contara. Y que, bueno, pues a través del correo del canal se puede poner en contacto con nosotros. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Te dejo con el caso que apareció en el programa En Último Milenio. Y pues hasta el próximo vídeo. Chao. La historia que os voy a contar a continuación ha marcado mi vida para siempre. No solo por lo sorprendente de ella, sino también por la cercanía con la que la viví. Su protagonista es mi madre, una mujer muy fuerte, a pesar de que en sus últimos años tuvo que pasar por una enfermedad cruel, el Alzheimer. Un mal que en pocos meses le borró todos sus recuerdos familiares y le impedía reconocer a aquel que la visitaba en la residencia, incluyéndome a mí, su propia hija. Así estuvo muchos días. Aún recuerdo el dolor que sentía cada vez que se quedaba mirándome durante largos ratos y no salía palabra alguna de su boca, o cuando no reconocía ni a su marido, su compañero de habitación en la residencia. No nos quedó otro remedio. Tuvimos que acostumbrarnos a aquella nueva realidad. Mi madre estaba físicamente, pero de alguna manera ya no estaba con nosotros. Sin embargo, un día sucedió algo que tengo que calificar como extraordinario. Aquella mañana me dirigí a visitarla, como otros tantos días, y cuando entré en la habitación escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Me sorprendió, puesto que tras cruzar el umbral de la puerta, en aquella estancia solo estaban mis padres. Les saludé, y cuando iba a dejar mi abrigo en el perchero, de nuevo, aquella voz pronunció mi nombre. Era mi madre que con su característica voz grave me llamaba y se levantaba para darme, emocionada, un fuerte abrazo. Me quedé helada y miré perpleja durante varios segundos a mi padre. Llevábamos años sin escucharla y mucho menos verla levantarse por su propio pie. Maravillada por lo que estaba contemplando, me senté junto a mi padre y poco después mi madre se acercó, me cogió la mano y empezó a relatarnos que en 3 días iba a irse de este mundo. ¿Cómo?, exclamé. Me sonrió y con mucha dulzura continuó explicándonos que había llegado el momento de marcharse y que lo sabía porque sus padres y mi hermano, fallecido un año antes, habían venido a visitarla y que vendrían a recogerla. No pude evitarlo. Me puse a llorar desconsoladamente en una mezcla de nerviosismo y tristeza. No entendía nada. Mi madre, con el grado tan avanzado de la enfermedad que presentaba, era imposible que pudiera reconocerme y, en segundo lugar, estuviera contándome todo eso, y mucho menos que supiera de la muerte de su propio hijo. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que la medicación podría estar afectando su salud. Así que salí de la habitación y llamé a una de las auxiliares. Tardamos muy poco, un par de minutos como mucho. Tiempo suficiente para que los acontecimientos volvieran a cambiar. Al entrar, mi madre estaba tumbada en la cama, mi padre junto a ella, acariciándole la cara. Y desde ese instante ya no volvió a pronunciar ninguna palabra. Así
hasta el día de su muerte, justamente 3 días después, la fecha que ella misma nos había anunciado y que jamás podremos olvidar.